pregunta sobre la Academia de Cine, sino sobre la ECAM, que cumple 30 años, ¿no? Y hemos reunido aquí algunos antiguos alumnos de la ECAM de distintas épocas, y aquí estamos el actual director de la ECAM, Gonzalo Salazar Simpson, el anterior director de la ECAM, que soy yo, y Sara de la Fuente, Paco Plaza, Javier Frutos, Alauda Ruiz de Azúa y Rodrigo Sorogoyen, que son algunos de nuestros más ilustres diplomados. Yo vivo sumido en una profunda contradicción, porque por un lado pienso que realmente tanto la ECAM como la SCAC han hecho una labor maravillosa a lo largo de estos años, que en realidad han hecho los propios alumnos y por supuesto los profesores, pero bueno, y los que anduvimos por los despachos a lo largo de estos 30 años, ¿no? Yo estuve 18 años y Gonzalo lleva 13 o 14, ¿no? Sí, 13 o 14. Entré, o sea, justo con una intención menor, pero me he encariñado y veo que voy directo a 18 como tú. Pues eso, pues sí, yo no me di cuenta, pero quiero decir que por un lado tengo la sensación de que hicimos una labor fantástica, pero por otra, cuando veo algunas de las películas que se hacen ahora, me encuentro planos muy raros y digo, a ver si lo que no les hemos enseñado lo que debía, pero bueno, no es el caso de aquí, de estos, que son buenísimos todos, pero se ven, yo creo que se ha perdido un poco la noción de la importancia de la narración y de la importancia de la verosimilitud, de la consecuencia, del sentido común, en fin, de estas cosas que le gustaban a Rajoy y que a mí también me gustan. Pero bueno, aparte de eso, hemos venido aquí a charlar, supongo, de la escuela. Yo he aprendido de ellos a decir ECAM, porque yo siempre he dicho la ECAM. Durante los 18 años yo lo llamaba la ECAM y descubrí que los alumnos lo llamaban la ECAM, con lo cual vi claro que por algún lado no nos entendíamos. Pero bueno, he sucumbido, ya que ellos siguen diciendo el dire de foto, pues yo me aguanto y digo la ECAM. He perdido la personalidad. En fin, ahora te toca a ti. Sí, no sé, vamos a intentar dar algo de contexto para arrancar la conversación. Veo aquí a muchos alumnos de las primeras promociones. La ECAM nace por la iniciativa de algunas personas como Fernando en el año 95, después de muchos años de que no hubiera ningún tipo de formación específica en cine. La gente que se quería formar en cine tenía que hacer una formación tangencial o en imagen y sonido o algún equivalente. Digamos que había como una necesidad previa que fue acumulando aspirantes hasta que arranca la ECAM y la SCAC a la vez, y miles de personas hicisteis cola en la puerta de esas escuelas. De hecho, recuerdo cuando yo llegué que había muchísima gente contratada exclusivamente para gestionar el número de aspirantes, que ya no eran los 1000 y pico, pero ahí seguían intentando gestionar los que quedaban, ¿no? Entonces, ese tapón que se formó durante casi 30 años es lo que generó, bueno, la dificultad de entrar en la ECAM. Y luego yo quería preguntaros si de verdad era una necesidad esa formación en cine o no, porque en esos 30 años en los que no hubo una formación específica de cine, también aparecieron otros cineastas. Y sé que vosotros no estudiasteis necesariamente todas cosas antes, aunque juraría que sí, pero quería preguntaros si la formación específica en cine que se impartió a partir del año 95 en la ECAM, la entendisteis como algo necesario o no. Y no sé por quién arrancar, supongo que por el más antiguo, que no sé si es Paco Javier. Paco. Paco. Sí, más, gracias por lo de antiguo. ¿Era necesario o no era necesario, pero teníais la necesidad de hacerlo? No, o sea, necesario es una palabra muy grande, ¿no? Lo que creo es que fue muy oportuno. Sobre todo, lo que pienso es que, por lo menos en mi generación, todos veníamos de otras disciplinas, de otras carreras universitarias, y creo que tener la oportunidad de tener un punto de encuentro con gente tan enfocada como tú a una pasión, a una vocación, a un oficio, es como
se creó de alguna forma el contexto o el entorno en el cual relacionarte con gente que ya no, o sea, los raritos de clase que habíamos sido, de repente juntarnos todos en un sitio, ¿no? Yo creo que tener la oportunidad de focalizar tus esfuerzos exclusivamente en estudiar cine, en hablar de cine, en rodar con tus compañeros, en intercambiar, en descubrir. Siempre se dice que el cine no se enseña, que el cine se aprende, ¿no? Y es verdad que yo creo que todos hemos aprendido sobre todo de nuestros compañeros, ¿no? De la interacción con gente que tiene una trayectoria muy diversa, unas influencias que no tienen nada que ver con las tuyas, un bagaje cultural diferente, y eso es lo que te acaba enriqueciendo primero como persona, que es lo más importante para ser cineasta, creo yo, es primero formarse como persona. Entonces yo lo que más valoro de mi paso por la ECAM, por honrar la nomenclatura antigua, o sea, en mi época era ECAM, Mira, ¿verdad? Es que básicamente yo cuando pienso en el grupo de quiénes son mis mejores amigos, la mayoría o muchos de ellos son compañeros de la escuela, ¿no? Eso creo que es lo más bonito que nos ha dejado. Sí, me vais a permitir que cuente una cosa que he contado mucho, pero que viene muy a cuento y creo que no os lo he contado a casi ninguno de los que estáis aquí, que fue el examen de ingreso de Paco Plaza. Paco Plaza llegó sobradísimo al examen de ingreso y en plan chulo, ¿no? Os vais a enterar vosotros de quién está aquí, ¿no? Y entonces empezó a hablar de Tarkovsky, de Kieslowski, de gente que no tiene nada que ver ni con la Geisha Vengadora, ni con estas cosas que hace ahora, ¿no? De Rec 7 y esas cosas. No tiene nada que ver con Tarkovsky, pero bueno, él hablaba de esas cosas. Y en el tribunal estaba Cuerda, y que era la horma del zapato de Paco Plaza, claro. Y a Cuerda se le empezaron a echar los huevos de escuchar hablar de Tarkovsky y de Kieslowski. Y empezó a insultar a Paco Plaza directamente, empezó a decirle: tú eres un imbécil, tú eres un pretencioso, un cretino. Bueno, fue una cosa tremenda, ya un tuya mía, durante 10 minutos de conversación. Y ya al final, bueno, pues dijimos, bueno, pues nada, muchas gracias, adiós, ya te contaremos. Y según cerró la puerta Paco Plaza, dijo Cuerda: que entre. Y retrata muy bien a Cuerda. Algunos lo recordaréis, hacía llorar a los alumnos en la clase. Sí. Han cambiado un poco las cosas, ¿eh? Ya no somos capaces de hacer esas cosas. De hecho, nos encarcelarían probablemente si pasaran ese tipo de cosas. Paco, has hablado de la comunidad que se genera en la ECAM. Yo os confieso que cuando llegué a la ECAM la encontré un lugar relativamente silencioso. De hecho, me extrañó. Los alumnos entraban, salían, los de dirección, los de foto, y entre ellos tampoco se relacionaban tanto, o eso es lo que yo vi desde fuera. Y sin embargo, cuando habláis y cuando vemos los equipos en vuestras películas, sí hablabais mucho, sí os relacionabais mucho, ¿no? Y ahí, pues, supongo que ejemplos tenéis todos, pero se me ocurre sin ir más lejos Caballo, por ejemplo. Contadnos un poco del hecho de formación de una comunidad de frikis, como dice Paco, que contarlo siempre es útil. Sí, lo cuenta muy bien Paco, la verdad, suscribo todas las palabras que ha dicho, pero es verdad que sí que, no sé qué opináis vosotros, sí estoy de acuerdo en tu definición esta de esa sensación de un poco silencioso, de que la gente se solía relacionar un poco más en grupo, ¿no? Había esa timidez un poco de llegar a un sitio nuevo donde de alguna manera te estás exponiendo. Supongo que es luego en los bares donde la gente nos empezábamos a relacionar más. Pero dicho esto, ya te digo, lo mismo, en mi caso es un ejemplo muy, muy claro y paradigmático, y que siempre estaré agradecido. Mi madre dice ECAM también, pero nosotros ya decíamos ECAM. A la escuela porque yo he montado una productora con amigos que han salido de ahí, de distintas disciplinas. Yo estudié guión. Me acuerdo que antes estábamos hablando y yo me di la solicitud a la disciplina de guión, pero yo quería ser director, y fue como una especie también de
estrategia, ¿no? Creo que en dirección es muy difícil entrar, seguramente es un camino más largo. A mí me gustaba escribir lo que yo pretendidamente iba a dirigir, y me pareció un camino más seguro en varias... Yo hice lo mismo en la Escuela Oficial de Cine ¿Ah, sí? en los 60 y crecí en guión y al año siguiente me presenté a dirección y me pasé de especialista. Yo no me pasé, yo hice guión. Pero lo que quería era dirigir. Pero eso, a mí, hoy viniendo para acá pensando en qué poder compartir aquí del Paso, siempre digo lo mismo, que es un lugar para encontrarte. Obviamente encuentras profesores con los que tienes sintonía y profesores con los que no tienes sintonía. Yo no fui un gran estudiante, la verdad, no fui mucho a clase porque tenía que trabajar y no me lo tomé muy en serio, la verdad, la escuela, pero sí que las personas que conocí allí, y sobre todo lo bien que lo ha explicado Paco, de las distintas sensibilidades y de repente ver cine, me enseñaron a ver cine o un tipo de cine que yo no veía, por supuesto, y me enseñaron, sobre todo en primero de guión con la MET, el oficio, ¿no? de escribir, ser respetuoso con el oficio de escribir. Y todo eso sumado a la posibilidad de juntarte conocer a gente con la que hacer cine, que eso claro, yo no lo había hecho nunca, pues es lo que destacaría y lo que me parece fundamental, vamos, estás en la Escuela de Cine de Madrid o en cualquier otro centro educativo. Total, claro. Que lo que importa es esas sinergias que se crean entre los alumnos, y que yo creo que debe ser igual más o menos. Luego sí, claro, un buen profesorado ayuda muchísimo, claro, y te abren los ojos hacia el caso de la MED, que para mí fue la gran sorpresa, ¿Sí? porque yo contraté a la MED un poco por compromiso. Yo pensé, habría que llamar a la MED para guión, porque era un peso pesado en la industria en la especialidad de guión, pero no fue un tanteo. Y la tercera o la cuarta semana de curso, de repente en el bar del frente de Maldonado, donde estaba la escuela los 2 primeros años, y íbamos ahí a desayunar juntos con los alumnos. Éramos 4 gatos, claro, solo había primero y tal. Y me reuní con un grupo ahí a tomar café, y empezaron a hablar de los profesores, y de pronto alguien dijo, bueno, como la MED ninguno. Y entonces yo pensé, van a empezar a cachondearse. Y resulta que, claro, la MED era el gran descubrimiento, Sí. fue realmente uno Para de mí los... fue un maestro. Claro. Y luego yo fui íntimo amigo de la MED, que no lo era. O sea, la MED siempre decía que era muy bueno encontrar un amigo en la vejez, ¿no? Y es verdad, la MED y yo nos hicimos muy amigos en la escuela, ¿no? Qué bonito. Yo recomiendo lo que decía Gonzalo, que me parece muy curioso esto de estábamos callados, tal, pero es verdad que por ejemplo me imponía mucho la escuela. No sé si recuerdas cuando entrabas por primera vez que veías un Goya gigante en la entrada, que ya era como, wow, o sea, ¿dónde estoy entrando? Y en mi caso, que era montaje, tenía a Gonzalo Sinde, que es el montador de Garci mítico, y Pedro del Rey, montador de Viridiana, y Primo de Buñuel, y cosas como muy importantes, ¿no? O sea, que ya el respeto que ya te daba como cineasta amateur, ¿no? Estar ahí en ese sitio, que es lo que he soñado estar, era como muy fuerte, ¿no? Muy potente. Y sí que habrá que yo, como dice Paco, ¿no? Que encuentra, o yo por lo menos encontré en la CAM esa familia de amigos que no sabía que lo estaba buscando, pero que justo lo encontré en la CAM, que es la gente que habla tu idioma, que a ti te puede gustar Spielberg, a otro que no está, o como decía, ¿no? Y daba igual, ¿sabes? Eran eternas disputas absurdas sobre quién tiene razón y quién no, pero que lo bonito era eso, era compenetrarnos, hablar y el respeto por el cine, sobre todo, que era muy chulo. A propósito de eso, perdona, una historia que no conocéis seguro, es que cuando montamos la escuela y empecé yo a llamar en un teléfono público, no había móviles ni teníamos teléfono en Maldonado, todavía no había ni luz, ni agua, ni teléfono durante todo el año de preparación del curso, ¿no? Y yo llamaba en el Dickens, en el pub de enfrente, llamaba en el teléfono público a la gente para contratarlos como profesores. Y llamé para montaje, para jefe de la especialidad de montaje, a Pablo del Amo.
y que ya en ese momento era el número 1, sin duda alguna, del montaje en España, y que era un tipo estupendo. Y quedé con él en un pub una mañana a tomar un café y a hablar del tema. Me dijo que sí, que encantado, que cómo no. Y en un momento determinado dijo, pero desde luego en una escuela en la que yo dirija la especialidad de montaje no entra el Avid. Menos mal, que me dice caso. Y entonces, claro, yo que, como sabéis muy bien, soy más antiguo que la tos, le entendía muy bien, ¿no? Entendía muy bien que su reparo al tema, ¿no? Pero por otro lado, claro, yo estaba en el mundo y veía que ya empezaba todo el mundo a montar en Avid. Y que aunque había mucha gente, por ejemplo, Almodóvar, Manolo Gutiérrez, gente que trabajaba en ese momento importante en el cine español, seguían montando en Moviola. Pero, claro, yo le dije, pero hombre, yo creo que lo suyo es que les enseñemos también el digital, ¿no? Porque que les enseñemos las dos fórmulas, porque no sabemos muy bien hacia dónde se va a decantar esto, pero lo lógico es que dentro de poco estemos montando todos en Avid, ¿no? Y entonces él se puso totalmente drástico en su postura y me dijo que él no aceptaba el Avid, que se acabó. Y entonces llamé a Pedro el Rey, que era el número 2. El número 2 por decir aquello, porque Pedro el Rey, claro, como tú muy bien has dicho, era el montador de Viridiana y de La Teatula y de yo qué sé qué cosas, ¿no? Claro. Perdona que te interrumpa. Hemos hablado, has mencionado, Javier, que tú eras de los técnicos, ¿no? Es verdad que aquí tenemos 3 alumnos de dirección, uno de producción y uno de montaje, y es verdad que en montaje hay un componente de guión. Bueno, esto es una conversación y una discusión que seguro que ya empezasteis vosotros y que no ha acabado nunca, que es sobre si dirección y guión son 2 cosas, son la misma, debemos hacer formaciones separadas, debemos ofrecer una formación conjunta, los directores deben escribir, ¿qué hacemos con los de guión si los de dirección escriben? Si escriben los de dirección, deberían dirigir los de guión. Esto es una conversación permanente que supongo que en vuestra época estaba y que sigue viva y que no dejamos de... Pero en esa formación técnica en la que por lo que veo sí que te formaron en Avid y no tuviste que aprender fuera, ¿cómo es la formación técnica? Quiero decir, en una escuela de cine, más allá de la comunidad y más allá de ver películas y más allá de juntar frikis, tiene que haber una formación técnica. Sí. Y en esa formación técnica, ¿cómo de necesario es algo como la ECAM o es algo que se aprende en casa? En su momento yo creo que fue pionera, ¿no? En traer equipos y material con el que se trabajaba tanto en cine analógico como digital. Pues yo digo, mi promoción fue la última que montamos en Moviola y al mismo tiempo también montábamos en Avid e incluso en Averroll, que era también una edición lineal, montando prácticas tuyas, por cierto. ¿Ah, sí? Un corto, Anatomía de un beso, ¿te acuerdas? ¿De aquel corto? Sí, me acuerdo. Pues no lo hacían repetir. Aritmética. Aritmética del beso, perdón, efectivamente. Pues eso, que creo que justamente eso, la CAN era pionera en tener los mejores aparatos o los más pioneros en ese momento, ¿no? Que también era como esa época en la que iba a caballo, ¿no? Entre un sistema y otro. Y yo recuerdo que, ya que la formación del cine digital no lo habían dado los tutores, que estaban más especializados en Moviola y tal, sí que trajeron a profesores en su momento de televisión española, que sí estaban trabajando con tal, y vamos, fue conocer de primera mano y durante toda la hora que quisiéramos, por así decirlo, para practicar con ellos, que eso se agradece un montón, ¿no? Pero sí que siempre estuvimos como trabajando en diferentes formatos, diferentes opciones, para que cada uno eligiese lo que quería, ¿no? Y es verdad que justo en la CAM era perfecto para ello. Habéis hablado antes de la comunidad y de lo silencioso de la escuela y los de dirección y los de... al llegar, cuando yo llegué y me encontré esa escuela silenciosa, que efectivamente salíais corriendo de la escuela, salía todo el mundo corriendo, vi que se sentaban en las escaleras de fuera y pensé, fuera sí que ocurren cosas. Aquí dentro no, pero fuera sí se gustan, ¿no? Y este fue uno de los motivos de la generación de este primer año común, que tenía que ver con cosas que habéis dicho, que por un lado era la constitución como de una comunidad, obligar a los alumnos a compartir un mismo espacio durante un año entero, y otro era un poco lo que habéis dicho también de los atajos o los cambios de vocación, ¿no? De hecho, ahora nuestros aspirantes, cuando les preguntamos antes de entrar,
os lo contaba antes el dato, el 60% dice que quiere hacer dirección, luego en diciembre baja al 40% y en junio baja al 20%. De modo que en ese primer año común, o bien descubre otras vocaciones, o bien, o sea, sirve también un poco como de orientación profesional. Sería un poco el entrar en guión para dirección, o incluso, Fernando, lo que hiciste tú en la Escuela Oficial de Cine, ¿no? De vosotros 5, la única persona que ha vivido ese primer año común es Sara, que fue, me has dicho que era la primera promoción, Sí. con lo cual supongo que estaba todavía un poco, ya se sabe que las primeras promociones siempre, ¿cómo es lo de que de alguna manera te obliguen a aprender cosas que a priori no corresponden al oficio que tú quieres? Desde el principio, y claro, para mí tener una clase de sonido, otra de montaje, otra de guión, otra de dirección, era una fantasía. De hecho, yo estaba como loca tomando apuntes en todas, y creo que fue genial porque como generamos mucha comunidad entre todo el primero común, ¿no? que lo llamábamos, no sé si lo llamáis, imagino que todavía, Sí, ¿no? llamando así. El primero común, pues claro, luego cuando hacíamos amigos que no solo eran de nuestra especialidad, sino que uno era de guión, otro era de montaje, otro era de producción, otro de dirección. Entonces, claro, todo ese seguimiento que hacíamos luego en segundo y tercero de nuestra disciplina, pues lo acompañábamos a nuestros amigos también. Y además creo que fomentaba que nos interesásemos, al menos en mi caso, por otras asignaturas. Que yo recuerdo pues ir a clases de Emilio Tomé de guión, porque como todos los de guión eran mis amigos, decía, oye, decidme qué vais a leer hoy y voy. Y entonces a veces iba, claro, igual si no hubiese tenido ese primero común, no hubiese generado esos vínculos tan fuertes. Y luego pues toda la fase de proyectos, cursos finales, lo vivíamos con muchísima intensidad, todos los cortos. Cuando uno se iba a rodar, estaba montando, pues recuerdo también amigos que eran de otras disciplinas, a ver que han quitado este plano, ¿cómo van a quitar ese plano? Como que todos estábamos un poco en ese, un poco en los proyectos de todos. No sé si fue en mi año, imagino que se sigue manteniendo obviamente, pero creo que fue una comunidad muy fuerte. Había gente más joven, gente que venía de la universidad, gente que venía de otros ámbitos, y a pesar de toda esa mezcla, ¿no? de gente, creo que hicimos como ahí un combo muy guay, y yo mantengo amistades. Bueno, he formado una productora con mis amigos, trabajamos, Mamut se basa básicamente en las relaciones que generamos allí, y surgió de allí porque vimos que había tantísimo talento, no solo de directores, directoras, guionistas, sino de montadores, directores de foto, que decían, tengo este corto, tengo esta idea, cosas increíbles, que decíamos que hay que formar una productora para canalizar todo esto. O sea, como que vino por eso la decisión, más que nosotros dijésemos, ¿por qué no hacemos una SL y todo esto que genera tener una empresa? Fue al revés. Lo que nos impulsó a crear Mamut fue el talento que teníamos alrededor y la fuerza que nos dio para hacer estos 8 años que llevamos. O sea, Es verdad que la ECAM desde el principio se ocupó mucho también, no solo de los alumnos, sino también de los alumnos que habían salido. Y ahí es verdad que recientemente hemos lanzado algunas iniciativas que tienen 6 o 7 años, la incubadora es una de ellas. Y la incubadora, creo que, bueno, la voluntad y la intención que había detrás de la financiación de la incubadora no era un laboratorio más, porque había muchos en España, la verdad. Laboratorios de guión hay bastantes y muy buenos, residencias de aquí, que entonces no existían, pero que también estaban muy bien, Fundación Carolina, yo que sé, para guionistas y para directores y para proyectos, había muchos laboratorios, pero el enfoque de la incubadora tenía que ver justamente con vosotros, Sara. Nos dimos cuenta que al final los productores que estaban en el sector no tenían sitio para talento emergente. De hecho, el ICA, a partir de la limitación del número de películas que podías presentar, limitaba todavía más las posibilidades de que los alumnos de dirección que salieran tuvieran un sitio donde aterrizar. Entonces, ahí la voluntad era impulsar a los productores emergentes, y como la ECAM tenía una agenda muy buena, creíamos que si éramos capaces de concentrar y acompañar a esos productores durante 5 meses, seríamos capaces de brindarles esa agenda. De modo que, independientemente de que esos proyectos salieran o no salieran, esos productores 5 meses después, pues ya estaban en el sector a un ritmo parecido a los que llevaban 10, ¿no? Esta era un poco la idea. Pero tuvimos suerte, la verdad, y gracias a la generosidad, en parte vuestra, de antiguos alumnos, recuerdo, Paco, que estuviste, no sé si en la primera o en la segunda edición, tú también has estado por allí, conseguimos una especie de vinculación muy rápida entre los proyectos y el sector, y tuvimos la suerte de que algunas de las películas se rodaron y salieron adelante. Y aquí, a Lauda, te quería preguntar que nos contaras un poco la experiencia de la incubadora y cómo, lo que te ha supuesto, lo que
el reencuentro con la escuela también, tantos años después. Sí, muchos años después, además, fue volver, o sea, después de haber tenido una trayectoria profesional en publicidad, haber hecho otras muchas cosas, ¿no? Entonces bueno, fue muy bonito y volver, ver además, ¿no? Como la escuela también había cambiado y tenía, bueno, te recordaba muchas cosas y al mismo tiempo, o sea, tenía esa energía del grupo, de la comunidad. Yo no recuerdo que fuera tan silenciosa, yo recuerdo discusiones apasionadas sobre Haneke y cosas así, que era como fascinante poder encontrar un sitio así. Pero sí, fue muy bonito volver y sobre todo fue esencial para poder levantar el proyecto de 5 lobitos, ¿no? De una manera muy clara y además yo me presenté a la incubadora con otro exalumno, con Manu Calvo, que también fue otro amigo que hice, no era de mi promoción, pero fue un amigo que hice el estudio de producción en la escuela de cine. Y produjo mis cortometrajes y a raíz de ahí llegamos a la idea de que algún día queríamos hacer un largometraje juntos. Yo escribí 5 lobitos, nos presentamos, fue idea de él, nos presentamos en la incubadora y ahí se catalizó todo para que se unieran de repente encontrar las coproductoras y poder levantar la financiación del proyecto, ¿no? Entonces fue como, pues no sé, fue una vuelta a casa muy bonita, ¿no? Porque de repente yo pude hacer mi primer largometraje gracias a la incubadora, ¿no? Tengo algo que agradecer a Caballo, que tú no estoy seguro de que seas consciente. Cuando montasteis Caballo y habéis rodado Stockholm, Eduardo vino a verme y me dijo, oye, mira, que queríamos y tal, a ver si podemos relacionarnos con la escuela para conseguir, yo qué sé, las salas de montaje o de mezclas o de tal. Y a partir de aquella conversación surgió un concepto que luego hemos llamado OpenECAM, que la tesis es que la escuela en realidad no es de la fundación, sino que es vuestra, y que si necesitáis los medios técnicos de la escuela y están ociosos y podemos prestároslos, pues los prestemos. Y de ahí sale. ¿En créditos está el apoyo de la ECAM? Está, sí, mira, sí. Mira. Pues esto sale de una conversación justamente en el bar de enfrente, no de la ECAM, sino de aquí, de la academia, que quedé con Eduardo. Y aquel OpenECAM os resultó útil, o sea, fue un impulso útil. Hombre, es que en el caso de Stockholm, cualquier pequeña ayuda que hubo nos resultó utilísima. Sí, nosotros buscábamos ayuda por debajo de las piedras. Y sí, recuerdo recuerdo cuando tuve la conversación contigo y recuerdo cuando vine que fue pues que no pudisteis ayudar muchísimo, pero que sí que apoyasteis en ese sentido y creo que utilizamos algún... Sí, para la sala de mezclas, claro. Sí. Contigo fue además, yo creo, con quien hicimos la gestión. Sí. Gracias. Yo hice el futuro. ¿Eh? Gracias a eso hice el futuro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, de nada. Yo iba a decir también que cuando íbamos a venir aquí me estaba acordando de los OpenECAM, que a nosotros en todos nuestros cortometrajes, en el largo, siempre ha estado el OpenECAM apoyando, que también es como un aval, porque cuando nosotros queríamos hacer como el primer corto nos presentamos a un premio y claro, o sea, la productora acababa de nacer, el director había estudiado guión pero no había dirigido creo ningún corto. Y entonces los que nos daban el premio nos dijeron, vale, pero sois de la ECAM, ¿no? Habéis estudiado en la ECAM, ¿no? Seguro, sí, seguro, sí. Y nos dieron el premio porque nuestro aval fue la ECAM, realmente. Entonces... ¿Quién dijo eso? ¿Quién me dio el premio? Sí. Luego te lo digo. Ah, que no, creo que lo habías dicho, perdón. Pero luego, ¿sabes quién es? O sea, como que fue el aval definitivo para que ese pequeño paso se diera. O sea... Me estaba acordando, ¿no? Al venir digo, ostras, claro, es que nos dijeron, pero ¿sois de la CAM? Sí, como diciendo, no tenéis, o sea, sois estudiantes obviamente, pero vuestro aval va a ser ese. Y dijimos que sí, que respondéis por nosotros 100%. O menos, ¿cómo va? Claro, más o menos depende mucho de los años. Aquellos primeros años, Fernández, vuestros de 1000 aspirantes, esos nos han vuelto a dar. Yo cuando llego en el año 2012, ese año hay 82 aspirantes. O sea, pasamos desde los 1000 y pico iniciales a 82 y ahora más o menos se ha estabilizado en torno a 250 o por ahí. Y admitimos unos 100 en primero. De modo que hay 2,5 aspirantes por cada plaza. ¿Admitís a día de hoy 100? Sí. Pero el año que vinieron 82, admitís el 82. Creo que Nacho decidió dejar fuera algún loco que nos iba a dejar en la escuela. Pero sí, creo que ese año quedaron fuera 2 psicópatas, pero los demás entraron. Pero yo tengo ese recuerdo, ¿no? De ir a Kinépolis a hacer supongo que también os traigo que será igual, el primer examen de acceso, que era de cultura general y tal.
No, nosotros era una obra militar o algo Sí, así. sí, sí. Había ahí... En Kinépolis, sí. ¿Y qué ¿Qué? tal? Mira. No, no había Kinépolis aún. Ah, no, yo sí. Lo hicimos en Maldonado. Ah, eso vosotros, que sí, más... Ya, yo sí recuerdo, yo mi promoción sí, y tú también, ¿no? Sí, sí, Kinépolis, la sala Pero llena. todos de ellos gente. son alumnos. ¿Y por qué no hacéis aquí? Ya. Tenéis aquí uno de los mejores productores. Totalmente. Pero yo sí que recuerdo un drama auténtico, ¿no? Aquello, ¿no? Esa primera prueba, o sea, esas 4 exámenes Muchos previos. nervios, sí. Me hago una pregunta de cuántas cuerdas tiene un violín. No me acuerdo. Yo es que Pensé, bueno, que tendrá que ver, pero bueno. Esa es tuya, ¿eh, Fernando? Esa Esa pregunta era muy buena, ¿eh? ¿Cuántas cuerdas tiene un violinillo? Joder. No, yo preguntaba siempre, dime una película mala que te guste mucho. Ah, sí, es verdad, sí, siempre sí, lo Y les preguntaba. decía, por ejemplo, a mí Es me cierto. gusta mucho ¿Dónde vas, Alfonso XII? Sí. Claro, que ya no se acuerda nadie, pero era una película muy mala y yo la sigo viendo. Y Yo puse El Padrino, así como... El, sí, no. El primer año, la convocatoria de aquel año que no existía, la ICAM, era un fantasma todavía, ¿no? Fue increíble, porque eran miles, o sea, tuvimos que irnos a Tres Cantos a la universidad y poco menos que organizar un sistema de seguridad para que entraran a aquel primer examen de ¿Y lo inglés. viviste con ilusión? Pero yo ¿O poco- o con terror? Sí, no, bien, porque además tened en cuenta que la escuela en ese momento era como como un sueño de toda nuestra generación, que habíamos, nuestra generación y la anterior, ¿no? Y la siguiente, no, la siguiente ya no, que habíamos estudiado en una escuela y que durante muchos años no había habido escuela. Entonces, toda esta gente que lo cuentan ellos, ¿no? Los Trueba, los Almodóvar, todas esas generaciones, Alex, etcétera, todas esas generaciones son autodidactas y fueron saliendo como podían, ¿no? Entonces había una ilusión muy grande por resucitar la escuela. De hecho, yo había trabajado cuando en los años que estuve de director general del ICA, del 86 al 89, yo estuve trabajando todo el rato en resucitar la escuela. Recuerdo que iba todos los jueves a pelearme con el secretario de Estado de Educación, que era Álvaro Marchesi, que se negaba tajantemente que hubiera una escuela. En esa época hablábamos de una escuela estatal, ¿no? De una escuela ¿Y por qué oficial. ¿Por qué razón se negaba? ¿Tú crees? Pues por la Facultad de Ciencias de la Información. De hecho, lo primero que hice yo como recién nombrado director de la escuela, lo primero que hice fue ir a comer con los profesores de la Facultad de Ciencias de la Información en un restaurante que había en la Puerta del Sol, a convencerles de que no pasaba nada porque hubiera una escuela de cine, porque ellos tenían muy como la sensación de que íbamos a hundir que es genial, porque la realidad había sido la contraria, que ellos nos hundieron a nosotros. Es decir, Baena, que fue el último director de la Escuela de Cine, se cargó la escuela para crear la especialidad de imagen en la Facultad de Periodismo y hacerse el decano de esa y catedrático, ¿no? O sea, Baena era la maldad en estado puro. O sea, yo descubrí que existía la maldad cuando con Baena, que era el director de la escuela. Y efectivamente, o sea, se cargó la escuela. O sea, él siendo director de la escuela, la cerró en el año 73. Primero nos echó a todos los de la promoción de 1970. Yo estaba en tercero cuando me echaron. Yo no estoy diplomado en la escuela. Me dio el carnet Bardén. Era de esas cosas geniales, porque el carnet de director de cine que se exigía para hacer una película en ese momento, no podías hacerla si no tenías el carnet de director de cine, te lo daba el Sindicato Nacional del Espectáculo, el Sindicato Vertical. Y el presidente de la Asociación de Directores del Sindicato Vertical era Bardén, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Era todo absolutamente un disparate, de manera que el falangista o el fascista, por decirlo de alguna manera, Baena, nos echaba de la escuela y el comunista Bardén nos admitía en la profesión de cine. Esas contradicciones
situaciones de la transición que fueron, que eran fantásticas, por otro lado eran muy divertidas o muy tristes, porque la verdad es que sufrimos muchísimo cuando nos echaron de la escuela, ¿no? Pero lo que es genial es que los de la Facultad de Ciencias de la Información luego se oponían a que existiera una escuela. Se oponían muy... Hicimos un proyecto, por cierto, que yo encargué como director general, encargué a Jesús Martínez León y a Mercedes Juste un proyecto de escuela de cine, encargado por el ICA. No hubo manera. Hicimos gestiones con el presidente de Cantabria, porque a él le interesaba hacer una escuela de cine en comillas, y ahí andaba Mario Camus, que moviéndolo también, el director de la Filmoteca de Cantabria. Es decir, ya entonces estuvimos trabajando en eso. En el 92 la Caja Madrid nos encargó un proyecto de escuela de cine a través de Manolo y la SGAE. Manolo Gutiérrez, que era presidente de la SGAE, y Caja Madrid me encargó a mí un proyecto de escuela de cine. Y yo llamé a Jesús, y entre Jesús y yo hicimos un proyecto de escuela de cine que nos pagaron. Luego no pasó nada. Y yo ya me desentendí del tema. Y cuando me quise dar cuenta, yo me metí a hacer la regenta. Y cuando acabé la regenta, me llamaron a decirme: ya está lo de la escuela. Que no había, ya no hice nada en ese asunto. O sea, en el origen directo de la firma del convenio con SGAE, con EGEDA y con la academia, no estuve yo. Eran básicamente Borao, Gerardo Herrero, que estaban entonces en la presidencia, Teddy Villalba, sobre todo, una persona importantísima en la historia de la escuela y con el que trabajé durante muchísimos años, y sobre todo en esos primeros años fue fundamental, ¿no? Y Marisol Carnicero, en fin, gente que estaba en la academia en ese momento. Yo no tuve nada que ver. O sea, a mí me llamaron, creo que fue Ducay, me llamó a ofrecerme fue Borao. Fue Borao a ofrecerme la dirección de la escuela, que no existía. Oye mucho, pero... No, de eso se trata, son 30 años, hay que contarlo, está bien. Tenéis tiempo para que se os cuente los 30 años. Quedan 29. Yo quería haceros una pregunta, bueno, no, di Paco. No, es que me acuerdo ahora de un momento mítico de Fernando, que hicimos un intercambio de CAM-SCAC, ¿vosotros os acordáis? Fuimos a Barcelona. Sí. Fuimos a Barcelona, bueno, yo me había hecho un piercing en la lengua, llegué borrachísimo, no sé qué. Todos íbamos como del revés. Entonces, Machens, que era el director del SCAC, hizo un discurso súper elaborado. Es fantástico, Machens, un tipo maravilloso. Majísimo. Pues estuvo 20 minutos diciéndolo, alabando las virtudes del SCAC, tal, no sé qué, no sé más. Acabó, se hizo un silencio profundo y Fernando cogió el micro y dijo: la nuestra es mejor. Y eso fue todo. Me acuerdo de la panzada que nos vimos. Yo no me acuerdo de eso. Además, como muy serio. La nuestra es mejor. No, yo sí me acuerdo que teníamos unas relaciones buenísimas, sobre todo personalmente, Machens y yo hablábamos casi todos los días y nos intercambiábamos mucho experiencias, aunque el plan era muy distinto y todo era muy distinto, pero las relaciones institucionales fueron buenísimas todo el tiempo, sobre todo porque Machens era un ser adorable, absolutamente. Pero yo lo que sí recuerdo es que yo decía: la ECAM es la mejor escuela y Machens es el mejor director. Y con eso quedaba cojonudo. Nuestros cortos eran mucho mejores que los nuestros. Me acuerdo cuando vinieron, se proyectaron en la CAM los cortos que habían hecho, que esa promoción era Jota, Quique Maillo, José Aguilar, bueno, y eran unos cortos, nosotros estábamos haciendo nuestras cosas y vimos aquello y dijimos: joder, mis vacaciones, vimos mis vacaciones. Y flipasteis ahí. Eran muy buenos, es que eran mucho mejores que los nuestros. Nos quedamos un poco hundidos, me acuerdo, como hostia. El backroom de Guillem Morales, estaban todos muy bien, muy buenos cortos. Claro, nosotros íbamos ahí con la vieja guardia. Con la MED. Yo llegué a conocer a la MED en guión
me acuerdo en esas reuniones de aquelarre que llamabais, y muy rápido, o sea, empezaba el aquelarre y muy rápido, a los 5 minutos o a los 7 minutos, se oían los ronquidos de la MED durante toda la sesión, eran 2 o 3 horas directamente. Sí, ya pobre, estaba ya un poco mayor. Yo os quería preguntar, ¿por qué ahora sigue ocurriendo, quizás no con tanta frecuencia, pero por qué teníais que estudiar algo antes de ir a la ECAM? O sea, yo entiendo que los de las primerísimas promociones que habéis estudiado una alternativa, lo comprendo, pero luego todos siempre habíais estudiado algo antes. Le pregunté a Fernando al llegar cuál era la edad media de los aspirantes y de los admitidos, que era en torno a 22 años, y ahí hicimos la estadística. Lo llegó a ver, ¿no? En algún momento lo llegó a ver, claro. Es verdad que... Pues ya en el 12, cuando yo llegué, no había ninguna edad de corte. De hecho, en los claustros alguna vez lo hemos mencionado y siempre se me ha dicho que no, porque hay unas joyas de 18 años que no podrían entrar y que como las íbamos a perder. Pero el 50% más o menos todavía ahora, y entonces una cifra parecida al 100, habíais estudiado algo antes. ¿Por qué? No, porque la edad mínima eran 21, entonces... Claro. Pero igualmente yo creo que había algo, en mi caso por lo menos, aunque yo me hubiera enterado que yo no sabía que lo de los 21, o sea, mi familia no me hubieran dejado, o sea, yo venía de un entorno donde nadie se dedicaba al audiovisual, ni al cine, ni a la cultura, y sonaba como una idea muy peregrina en Baracaldo en aquella época, y les parecía como, me querían apoyar, no querían ser como los malos de la película, nunca mejor dicho. Pero antes estudié una carrera. Pero antes estudié una carrera, ¿no? El plan B. A mí igual, sí. Y ahora mismo te diría también que yo tengo la duda de hasta qué punto no es bueno o malo, porque a mí, por ejemplo, el hecho de estudiar, es verdad que yo pude estudiar una carrera que me gustaba, o sea, de otra manera, o sea, que no tuve que hacer una cosa como solo por una cuestión pragmática, ¿no? Yo estudié filología inglesa y pude estudiar esa literatura, otra cultura, historia, esa lengua. Para mí sí ha sido, yo creo, importante y ha sido positivo, ¿no? Entonces tampoco tengo tan claro si es malo o bueno, ¿no? Dependerá de cada uno, ¿no? Pero tampoco me parece un mal sitio entrar en una escuela de cine habiendo vivido otras cosas, ¿sabes? Y entrar con 18 tiene que ser fuerte ahí, ¿no? Sí. Sí, lo que ha pasado además es que ese primer año común que vivió Sara lo que ha evitado es la posibilidad de hacer ninguna otra cosa. O sea, tú has contado que trabajabas un poco a la vez que estudiabas. Al final, el plan de estudios de 3 años, cuando entrabas directamente en la especialidad, claro, lo que hemos intentado es que se mantenga todo el plan que se estudiaba y además sumar todo lo demás. Entonces, ha generado un primer año súper exigente. Y es verdad que hay muchos de 18 que les cuesta soportar el perfil de alumno, además, que todos estos años, como podéis imaginar, ha cambiado. El perfil de joven ha cambiado. O sea, no son... Eso es lo que te quería preguntar después de preguntarte cuánta gente entraba, o sea, cuál el perfil ahora. Claro. Bueno, el perfil es que han cambiado, los jóvenes han cambiado y creo que enfocan todo, incluido esto, de una manera distinta, ¿no? Y casi todos los años intentamos adaptarnos. Creo que esta es la ventaja, Fernando, que encuentro que ahí tuvisteis un acierto importante en que esto no fuera oficial. Creo que el mantenerse... Eso era fundamental. Claro. Ahí las CAC, sin embargo, sí se acabó volviendo oficial. Porque al ser oficial tú tienes una serie de ventajas que nosotros no hemos tenido. Y sin embargo, sí hemos tenido durante todo el tiempo una flexibilidad bestial para poder reaccionar muy rápido a quién es el joven o el alumno que viene, ¿no? Bueno, ¿y quién es el joven? Pues el joven, hay muchos como vosotros, como es lógico, hay más o menos el 40 o el 50% tienen estudios medios o superiores terminados y hay otra mitad que son gente más joven. Y insisto, lo que ha cambiado es el joven. El joven es distinto. Vienen, en mi opinión, con una carga cinéfila menor, vienen con una cultura cinematográfica menor, vienen con un friquismo menor también. Creo que el cine no está donde estaba entonces. Creo que el desembarco en los últimos 5 años de las plataformas aquí ha transformado la manera de entender el audiovisual. No ha habido, que vosotros yo creo que sí, para convertiros en esos frikis de los que os juntabais, ha tenido que haber unos obstáculos, ha tenido que haber una búsqueda antes, ha tenido que haber un afán, una persecución por vuestra parte de una vocación secreta, oscura y minoritaria, ¿no? Las 3 cosas. Ahora no. De hecho, ahora se entiende que el audiovisual puede ser una mecánica rápida para encontrar una manera de ganarse la vida. De hecho, hemos notado que el aspirante ha ido bajando en edad. El alumno admitido está en 21, la media ahora mismo, o sea, muy parecido a vuestra época, pero el aspirante ha bajado hasta 19, porque se ha vuelto una opción viable.
O sea, los padres ya no dicen a la hora de lo de estudia algo serio o estudia una carrera, Con futuro, como si esto no lo fuera, claro. ¿no? Esto no fuera una carrera, como si a esto no te pudieras dedicar, ¿no? Como si esto no fuera serio. Pero es verdad que había esa... Bueno, más que por lo de la seriedad, era, en mi caso era por completo desconocimiento, porque sí que se sentía como algo como muy inaccesible y muy lejano y de lo que no se sabía, ¿no? Igual ahora también, por ejemplo, yo hablo de una época donde yo creo que Internet empezaba, o sea, claro, yo me recuerdo, no teníamos teléfonos móviles para grabar cosas, entonces todo era mucho más complicado. Ahora hay mucha más información, entonces también tiene sentido que la gente también lo vea como algo más accesible y como una salida profesional, ¿no? Pero es verdad que en aquella época, si estabas bueno, en un sitio de provincias, pues la información fluía de otra manera, ¿no? Igual, no sé si estabas en... Yo me acuerdo de hacer un viaje desde Baracaldo a Madrid solo para ver la escuela, para enterarme de cómo iba, porque no tenía información y de preguntar a estudiantes que entraban en la escuela y todos me decían, aquí es muy difícil entrar, es muy difícil. Y yo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Sí, sí. Sigue siendo bastante... que no es exactamente exigente. Es como intentar generar un perfil de alumno lo más homogéneo posible, ¿no? Porque al final si tienes gente que sabe mucho de antes y gente que no sabe nada, la clase se la das a la mitad de los alumnos, porque la otra mitad o se pierde o ya se lo sabe. De hecho es algo que me sorprendió, que teníais un examen de ingreso tan exigente que yo veía el temario de primero y decía, pero si ya han demostrado que se lo saben, si se lo habéis preguntado antes de entrar. Claro. Entonces, Esa era la sensación que teníamos en la Escuela Oficial de Cine de los 60, que cuando el examen era muy difícil, evidentemente, ingresábamos muy pocos. El año que ingresamos 4 en dirección, ¿no? De los cuales 3 nunca hicieron cine, ni nada que se le parezca. Bueno, sí, uno fue profesor en la universidad, en la facultad. Pero claro, empezaban las clases y te decían, un primer plano es cuando se corta por aquí. Y decías, oiga, si a mí me ha costado, me han preguntado los guionistas de Monicelli y le he soltado toda la lista de guionistas de Monicelli de memoria, ¿no? Era una cosa, el examen de ingreso era tremendo, ¿no? Y eso sí es cierto, pero yo creo que cuando empezamos y la exigencia de la edad se imponía como una cosa de sentido común, porque se relacionaba mucho con la excelencia, con buscar la excelencia del alumnado, buscar gente madura, gente preparada para hacer películas buenas, ¿no? Entonces teníamos esa idea de que las escuelas de cine eran para hacer películas buenas, ¿no? Pero luego ya se vio que no, que todas estas cosas. Pero era así. Por otro lado, una relación, digamos, espiritual ahí fluctuante que había entre todo esto y la idea de cultura, ¿no? Es decir, el cine es cultura, y más yo, que por eso lo del violín, Paco. Soy un fanático de eso. Por eso lo de escuelas de violín. Claro. Y entonces se imponía como, vamos, no, desde luego no fue para nada ninguna idea mía, ni de Teddy, ni de Jesús, ni de los primeros que hicimos aquello, sino que estaba en el ambiente. Nosotros también funcionábamos mucho, no existía, la academia no tenía la importancia que tiene ahora, desde luego, pero sí en connivencia con la academia, con la junta directiva de la academia y con las cosas que pensaba la gente de la profesión. O sea, si tú le hubieras preguntado a cualquier director o director de fotografía o decorador de la época cuántos años debía tener un alumno que ingresaba en una escuela, te hubiera dicho que 21, ¿no? Yo no veo claro eso de los 18. Y a mí me llega por compañeros que dan clases en la escuela una cierta alarma porque no van al cine. Sí. No al cine, no ven películas. Sí. Y eso sí me parece que cómo coño van a hacer películas si no ven películas. Y el hecho de que baje la edad media también genera un nivel de madurez obviamente distinto, ¿no? Y sí, efectivamente. Siempre en la escuela intentamos convencerles de que esto no es como el final de una vida académica, sino el principio de una vida profesional y que la actitud tiene que ser profesional. Y que no se trata de que entren en el examen, sino que se trata de generar inquietudes y curiosidades, hilos de los que tirar. Y eso incluye, por supuesto, un nivel de cinefilia que, insisto, ha bajado muchísimo. No hay... Probablemente tenga que ver con la disponibilidad, con el exceso de disponibilidad del contenido, que no tiene la necesidad de buscarlo, y al no tener la necesidad de buscarlo no hay
no hay ese hilo del que tirar. Está toda la maraña de hilos la tienes aquí, ¿no? En casa, no sé. Sí, yo recuerdo que ya pelea en la biblioteca de nuestra querida Patri, que para conseguir, porque no sé, alguien nos daba, sino un homenaje, ¿no? A Patri, por favor. Pero eso, o sea, la casa de Heredero, ¿no? El cine de los años 70. Y nos damos de hostia por conseguir el VHS de aquella peli, ¿no? Es verdad que ahora creo que no, como hay un acceso a todo, ¿no? Que hubiéramos matado en ese momento por ello. Y como no lo teníamos, pues eso, igual había esa necesidad, ¿no? De acceder antes que nadie. Bueno, y también yo creo que hay una cosa también social, en el sentido de que cuando yo recuerdo que yo tenía 17 años, la opción de ocio, la primera opción de ocio del fin de semana era ir al cine, Claro. con mis colegas, Claro. y ahora no lo es. Para un chaval de 17 años, no, estándar, digamos, Ni es la, una ni opción la más. primera, ni, bueno, es la última, ¿no? Es la última opción, yo creo. Sí. Pero ¿y cuál es la relación por la cual uno que no va al cine quiere ingresar en una escuela de cine? No, Total. Ya, entiendo eso yo es lo que muy nos bien. cuadra, ¿no? Pues estoy seguro que en parte algunos de nuestros aspirantes es porque se ha vuelto una manera de ganarse la vida Sí. factible Sí. y relativamente rápida. Entonces, tenemos algunos aspirantes de estos. Por supuesto, algunos no entran, pero Antes era lo contrario, era Claro. la manera de no ganar dinero. eso es lo que exige, es inversamente proporcional a la vocación, ¿no? O sea, hay que ser friki y estar un poco loco para querer. Sí me acuerdo ahora cuando estuve en Copenhague, en la escuela de cine, fui de visita para conocerla y tal, hablé con la directora y lo que me contó una cosa muy curiosa es que no hay límite de edad, menos en guión, que el mínimo son 25 años para entrar en guión. Porque su teoría es Bien que hecho. tú puedes aprender a hacer foto o puedes aprender a hacer sonidos, hay algo de oficio, pero el oficio de guionista tiene mucho que ver con tus su bagaje y experiencias, con tu claro. experiencia. Entonces, Muy bien. solo en guión es 25 años el mínimo para entrar. Y en Es muy dirección no, curioso. sin embargo. No, en dirección no. Eso tiene sentido. Yo Parece recuerdo con Luis que siempre les decíamos a los alumnos de guión que escribieran sobre las cosas que de verdad sabían. Claro, las temáticas de los cortos se fueron circunscribiendo a las que... Entonces hubo varias generaciones en las que los cortos solo eran mi primer amor y la muerte de mi abuelo. Eran los dos temas de los que hablaban, no había otros. Los padres no existían. Porque ninguno... Fíjate, esta mañana hemos tenido aquí un pitch de las residencias, ¿no? Y entonces han presentado sus proyectos. Todos, que lo han hecho estupendamente, unos proyectos estupendos. Y además lo han hecho muy bien, una gente muy, muy lista, muy bien. Pero todos, absolutamente todos, películas, series y documentales, todos tenían un origen en la infancia y en la familia. Todos. ¿Eh? Claro, nosotros, no sé, queríamos hacer La tía Tula y La Busca, cosas serias. Claro, no que mi mamá le dolía el peroné, ¿no? En el cine que se hace, ¿no? Que responde, eso es justo castigo a nosotros que les hemos dicho, hablar de lo que sabéis, y ya no hablan más que de lo que saben. Claro, son guionistas jóvenes, No, yo creo que de los no, 25 nada. hay que pensarlo, ya pueden hablar por lo menos del segundo y el tercer amor, porque ya les ha dado tiempo a tener más de uno. Pero, por ejemplo, ya no hay clases como antes que había visto del cine español o del cine general, que recuerdo algunas clases míticas de Heredero que daban, ¿no? Las clases comunes. Comunes, ¿no? Que eso era maravilloso. Por lo menos yo recuerdo. Seguimos con Herederos, seguimos con los Herederos, comunes. ¿ah, sí? Sí, sí. Y es la conmovedor, clase que más les cuesta y conmovedor, la que más agradecen después. Es conmovedor cuando va uno a la ECAM ahora y tal, a lo mejor a las 8 de la noche y tal, y ves por la ventana en el aula Pilar Miró, que ya no se llama aula Pilar Miró, a Heredero ahí sentado hablándoles de Pasión de los Fuertes a 300 mentecatos, ¿no? Que no conoce que era John Ford, de hecho, sí que. Sí, Perdona, sí, les Gonzalo. cuesta, se quejan, pero luego cuando llega, les pedimos valoración de los profesores y tal, Carlos es como lo más. Entonces hay como una resistencia inicial, que supongo que tiene que ver con lo que hemos estado comentando de lo que son ahora los jóvenes, pero luego hay un agradecimiento bastante profundo, la verdad.
No sé, Sara, ¿qué opinas? Porque aquí veo como Yo no soy tan joven. viejas glorias, alumnos hablando de que el alumno ha empeorado y te ve callada y digo, no sé, no ha empeorado, ha cambiado, pero no ha empeorado. A ver, no sé, yo puedo hablar de mi experiencia y sobre lo que comentabais de los alumnos de 18 años. En mi curso hubo muchos que salíamos de la universidad, que yo estudié en Ciencias de la Información primero, la verdad. Algo serio, claro. Sí, y luego ya fui, y había como, no la mayoría, pero había muchos de 18 y 19 años, y la verdad que esos alumnos tenían una intuición brutal, eran como muy diversos también, entonces creo que igual no habían visto una peli de Haneke, por poner un ejemplo, pero cuando hacían comentarios sobre una película con Heredero, por ejemplo, de repente decían cosas que yo había estudiado comunicación audiovisual, me habían puesto un montón de pelis, clásicos y tal, y lo que decía esa persona de 18 años, de pura intuición, porque no sabía la historia de la peli detrás, era más interesante a veces que lo que podía decir yo o otro compañero o compañera que había estudiado antes. No sé, o sea, digo mi experiencia, ¿eh? Entonces creo que también hay veces que puede haber gente joven que no, pues oye, que no vaya al cine, no tal, pero que interprete las imágenes, el sonido, el montaje de una manera diferente. Encima ahora que hay TikTok, que hay un montón de formas de vivir el audiovisual diferentes a como eran antes, ¿no? Que no digo que sean mejores, o peores, pero son diferentes, que de repente un montador que ha estado viviendo TikTok toda su adolescencia, no sé, llega a montaje y de repente, yo qué sé, puede hacer algo Claro. muy chulo que otra persona no sé. Hombre, hemos consumido nosotros. O sea, sí, teníamos esa herramienta de ocio, pero teníamos ese VHS que habéis mencionado y muy poco más. Y sábado cine, que era de lo que hablábamos todos el lunes. Pero no teníamos acceso a mucho más. Ellos, los consumos medios de audiovisual, se han multiplicado por 5, por 6 y por 7 respecto de los de nuestra época. Entonces, horas de vuelo tienen muchas más, ¿no? Es como alguien que ha crecido en Francia o en un país extranjero o en España, pero sin estudiar gramática. Entonces, no conoce las reglas del idioma, pero habla fenomenal el idioma y lo domina el idioma sin conocer los tiempos verbales en particular, ¿no? Sí, por ejemplo, Sandra, yo creo que entró con 19 o algo así. Ella, o sea, quiero decir, y ella venía de un lugar completamente diferente y llega a Madrid, se mete en la ECAM y por lo que yo sé, ella igual no había ido al cine todos los sábados, pero llega allí por su, bueno, lo que sea, pues canaliza todo ese aprendizaje, que es lo interesante, de una forma que otra persona, ¿no? Igual otra persona ha visto 1000 pelis y no pasan por esa persona, y alguien que ha visto una le llega y empatiza y sabe canalizarlo para algo que quiere contar, no sé. Sí, eso ha pasado toda la vida. Gente, Paul Schrader no vio una película hasta que tenía 20 años. Y luego, pues mira. Claro, pero si llega con 19 a la cama hay que cogerle por si acaso. Claro, sí. Pero yo creo que son más bien las excepciones, ¿no? No, a mí no, fuera de bromas, a mí no me preocupa tanto eso que no hayan visto Madame de Fools o una de Haneke o no sé qué, que ya es una antiguaya Haneke, claro, a estas alturas, sino que no vean lo que se hace ahora. O sea, que no vean la de Alex Garland, no sé, lo que sea, bueno, malo, regular, ¿no? Incluso Wes Anderson, si quieren ver cualquier tontería. Pero también va a pasar con compañeros de la profesión, ¿eh? No sé si os pasa también últimamente que hablas con compañeros y hay gente que no ve cine tampoco. Hay gente que trabaja en la profesión también. O sea, no solamente hablamos de la escuela, sino que también hay déficit a lo mejor por tiempo, por desgaste de vida o lo que sea. Pero hay mucha gente que no puede ver tampoco cine o no hay tiempo para consumirlo. Bueno, no sé, hay diferentes opciones, ¿no? De verlo todo, ¿no? Y no por eso no poder hacer cine, ¿no? Esto creo que tiene que ver... Siempre me ha parecido muy difícil hacer un examen de ingreso. Creo que la clave del examen de ingreso actual en la ECAM tiene que ver con la experiencia de Nacho Gutiérrez Solana, que es capaz de identificar el perfil de alumno y conocer a esa persona, ¿no? Pero vosotros que tenéis que recurrir a exámenes escritos multitudinarios, ¿cómo distinguíais el cinéfilo del cineasta? Porque claro, el muy cinéfilo tampoco es un cineasta. A mí me ha pasado en la profesión contratar como director a un cinéfilo porque habla de una manera que me hace pensar que es un cineasta. Y cuando llega a rodaje dices, Dios mío, me he equivocado, esto es un desastre. Se está dedicando a copiar planos de películas que le han gustado desde hace 25 años, ¿no? Entonces, ¿cómo distingues en un examen escrito?
charlando con una persona tú hablas con él, entonces una actitud la puedes medio vislumbrar. Bueno, había una Pero ¿y vosotros Había cómo lo entrevista, hacíais? había una Al final había entrevistas, Había sí. entrevistas, Si ¿no? llegabas, ¿no? Pero hasta el final, no sé, a lo mejor os Paco habíais podía pulido demostrar que- a muchos cineastas a cambio de los cinéfilos, ¿no? No sé. No, yo creo, fíjate, en la historia de los exámenes de ingreso, nosotros fuimos simplificando los exámenes escritos porque llegamos a la conclusión de que según iba pasando el tiempo, iban pasando las promociones, gente que ya era distinta, iba cambiando, porque el mundo iba cambiando y evidentemente los alumnos cambiaban, también eran otros, y nuestra relación con ellos también, ¿no? La relación con los primeros alumnos era como muy cercana porque querían exactamente lo mismo que nosotros, querían hacer películas de Billy Wilder y de Hitchcock, entonces, pues muy bien, muy fácil entenderse con uno, claro, pero cuando ya viene, pues estas cosas de después ya, entonces, pero los exámenes escritos empezaron a no servir nada, sobre todo el de cultura general, porque decías 100 preguntas y contestaban 10, no sé. Había uno que además es un personaje público famoso, uno que contestó una sola pregunta bien de las 100, que era ¿quién preside la Academia de Cine? Y dijo Marisa Paredes. Muy bien. Las demás, todas mal. Pero no entró. Todas mal. No entró. No entró, Ah, vale, vale. a pesar de lo ¿Y es un sabe. personaje público? Sí, pero no diré quién, porque además es amigo y es buena gente. No, sí, pero bueno, y también en los cines no se entiende. No, vamos, yo lo Pues las cotejo cartas con de mi ingreso mujer, igual. ¿no? Nos sentamos a ver una cosa y tal, y ¿lo has entendido? No. Si de dos, ninguno de los dos que hemos estudiado bachillerato y eso, no la hemos entendido, algo pasa, ¿no? Pues yo creo que es que ese concepto de que se entienda ha desaparecido, no interesa. Pues No puede ser. interesa. A lo mejor teníamos que coger a algunos de esos alumnos por surrealistas, no sé. Y luego hacemos también, les damos una escena que según las películas que hayan mencionado en la entrevista, procuramos que sea una escena como que tienen cerca y les pedimos que hablen de ella y a ver qué nos dicen y con esas tres cosas se afina bastante el perfil. Nosotros teníamos un análisis de una escena también, ¿no? ¿O Sí. no? Tenemos análisis de una película. No, análisis de una película. entera. Era. O la peli. Sí, yo fue. Ah, era una Sí, peli. una película. Era una peli, Era una sí. peli. Yo la niña de tus ojos en tu camino. La colmena en el cine Peñalver. Ibais al cine a verla y luego ibais a hacer el Sí. corto. Sí. Y no, pero luego había una tercera Qué práctica. vida tan buena tuvisteis en el fondo, ¿eh? Luego había la práctica. La práctica, Claro. tú en tu caso era escribir algo, ¿no? Eso es. Yo en mi caso Es que era- se convirtió en un plan. Ahora tiene un perfil más como de trámite, ¿no? Vosotros habitabais como un plan, ¿no? Vámonos juntos al Peñalver y luego... No, sé. eso no es que vámonos Era juntos, varios vámonos días. todos. Eran Claro, varios claro. días. Vámonos Sí. todos. Pero yo me acuerdo muy bien cuando de pronto pensé en La Colmena porque de pronto pensé, estos tíos y estas chicas no han visto La Colmena, porque ya hace 25 años de La Colmena, ya no han visto, eran pequeños o no habían nacido cuando La Colmena. Eso nos pasa ahora con Tarantino. Claro, y claro, No lo han visto. Es un clásico ya. claro, pero para mí era una película como de ayer, ¿no? La que más les impresionó en los primeros años fue El diablo dijo no de Lubitsch. Esa les dejó patidifusos totalmente. En el Doré se hizo ese examen. En el de los pájaros, en el Doré. Y aquella de Joe Pesci que estaba muy bien del fotógrafo, el ojo público, esa fue en el Bellas Artes, un examen de inglés en Bellas Artes. En fin, nos habíamos divertido mucho, ¿no? Era C'eravamo tanti amati. ¿Quién fue la idea de poner ahí sus estudios? Yo creo que fue de Teddy Villalba. Bueno, fue algo que desde luego comentamos, pero creo recordar y además me pega que fuera Teddy Villalba. Mariner hasta entonces trabajaba en Filmoteca Española, ¿no?
que es donde yo le conocí. Yo le conocí cuando yo hacía la Noche del Cine Español en televisión en los años 80, porque trabajaba mucho con Filmoteca, y él ya estaba ahí con sus negativos en Filmoteca. Y bueno, Filmoteca, como es funcionariado y el Ministerio de Cultura y todo eso tremendo, pues le jubilaron y entonces se quedó. Y yo creo que fue con la breve edad de 75 años. Con 75 años le dijeron, ya te puedes jubilar, Juan. Y Juan dijo, hombre, pero yo no me voy a ir a casa, ¿no? Y yo creo que dijeron, bueno, un par de años estará por aquí, Juan, y... Eso es lo que me han contado a mí siempre, que la petición fue hacerle un sitio ahí a Juan, que ya total tiene 75, ya poco le queda.